Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto poder compartir la Escritura un día más con ustedes, ¿no es cierto? Y poder, desde acá, desde mi hogar, junto a mi familia, y ustedes obviamente en su hogar, debido a todo este tema de, de la pandemia y todo lo que nos ha afectado como país y como en realidad como el mundo entero, poder tener este tiempo de oración, poder tener este tiempo de culto a nuestro Dios y también poder tener este tiempo de poder compartir la escritura con usted. Así que yo le voy a invitar a que podamos tener un tiempo primero de oración para que podamos comenzar el sermón del día de hoy. Gracias, Dios, te damos esta mañana por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias que hemos estado viviendo, podemos, Señor, darnos cuenta de tu cuidado, podemos darnos cuenta, Señor, de tu provisión, podemos darnos cuenta, Señor, de que tú tienes cuidado, Señor, de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que este domingo, Señor, que este día, Señor, en que estamos compartiendo tu escritura, tú seas, Señor, primero hablando a través de mí, que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno, a mis hermanos en su hogar, a mí, Señor, acá, en el momento en que estoy compartiendo la Escritura, y podamos, Señor, ser bendecidos a través de ella, podamos ser edificados y podamos ser, pues sobre todo muchas veces confrontados a través de ella también, y podamos, Señor, crecer en ti. Te pedimos, Señor, tu dirección para este momento de enseñanza, y lo pedimos a través de Jesús. Amén. Bien, hoy día estamos compartiendo el sexto sermón de esta serie de Daniel y precisamente nos vamos a fijar y vamos a apuntar al capítulo 8 del texto, así que yo le voy a pedir que tenga su Biblia abierta para que podamos ir juntos compartiendo el sermón de hoy y vamos a ir juntos compartiendo, ¿no es cierto?, la lectura del texto. Ahora, hay un punto a considerar antes de ir de lleno al texto en sí, que es un punto que conversaba Vladi la semana pasada que tenía que ver con el texto de Daniel acerca de la forma en que se escribe. Primero, hay una mezcla de estilos a través del libro de Daniel, del capítulo 1 al capítulo 6. Son más bien desarrollos históricos, ¿no es cierto? Historias de lo que está sucediendo con Daniel y sus amigos. Pero sin embargo, del capítulo 7 en adelante, el texto se vuelve más bien como parte de lo que decía Vladimir la semana pasada. Lo podemos denominar como un texto de carácter apocalíptico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que las enseñanzas del texto en sí, sobre todo a partir del 7 en adelante, van a ser verdades enseñadas en código. Y en el caso específico del capítulo que vamos a revisar hoy, va a encajar en un patrón de visión y un sueño simbólico. ¿Ya? Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que nos vamos a encontrar en el texto frente a esta visión que tiene Daniel y nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que tiene cierto significado simbólico. Ahora, lo interesante es que por lo menos este capítulo 8 nos va a dar la respuesta precisamente a ese interrogante, nos va a dar la respuesta a esa visión y a ese sueño simbólico que Daniel tiene. En el pasaje específico que vamos a leer hoy, nos daremos cuenta de que es el mismo texto, como les decía recién, el que responde precisamente a las interrogantes que va a tener Daniel precisamente en esa visión. A modo de contexto, debemos recordar algunas cosas. En el 586, Babilonia, si bien destruye Jerusalén, las deportaciones de judíos a Babilonia comenzaron un par de años antes, en el 605 ya, y en el 605 es precisamente cuando llega Daniel a Babilonia. O sea, Daniel mientras está en Babilonia, él sabe, ¿no es cierto? Y él escucha acerca de la destrucción de Jerusalén. En el 605 el rey Joacim, que es el penúltimo rey del territorio de Judá, se convierte en una especie de súbdito de Nabucodonosor. Esto usted lo puede revisar en Segunda Reyes, Segunda de Crónicas y poder complementar un poquito más la información acerca del contexto en el cual se está desarrollando el libro que estamos estudiando. Y varios habitantes, precisamente en el 605, son llevados cautivos a Babilonia y dentro de este grupo de personas que son llevadas cautivas a Babilonia, precisamente está Daniel y sus amigos. Ahora, el hecho de la caída de Jerusalén, de esta nación que iba a aplastar precisamente al territorio de Judá, ya había sido anunciado constantemente por Jeremías e Isaías, por lo cual los terribles acontecimientos eran la respuesta precisamente de Dios y como castigo al pecado del pueblo.
quienes constantemente habían provocado a Dios atentando en contra de su ley. Y este punto lo tiene más que claro Daniel, no tan solo en la manera que comienza el texto, que es una declaración de soberanía de Dios, sino también por lo que vamos a revisar precisamente la próxima semana en Daniel 9, cuando vamos a ver esta oración, en donde Daniel tiene esta oración de intercesión frente al pueblo, y él deja clara, ¿no es cierto?, la situación, que precisamente el pueblo estaba pagando las consecuencias de haber atentado en contra de la ley de Dios y haberse alejado de Dios. Ahora, como les decía, el libro comienza con una tremenda y potente declaración acerca de la soberanía de Dios. Daniel 1 y versículos 1 al 2 dice lo siguiente: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Y este punto, que tiene que ver con la soberanía de Dios, va a cruzar de manera transversal todo el texto, tal como lo hemos visto durante las semanas anteriores, y esta semana obviamente no va a ser la excepción. Ya nos vamos a dar cuenta que la soberanía de Dios es un tema sumamente importante precisamente en el texto de Daniel. ¿Ya? En el contexto de la visión en el cual se desarrolla este capítulo 8 de Daniel, esta visión que vamos a revisar el día de hoy, sucede 2 años posteriores a la visión que pudimos revisar el domingo pasado. Y por tanto ya han pasado más de 50 años desde que Daniel y su grupo de amigos habían llegado cautivos a Babilonia. Y es precisamente durante este tiempo, en la época del gobierno de Belsasar, que Daniel tiene una visión para lo cual vamos a desarrollar el sermón de la siguiente forma. Primero vamos a hablar acerca de la visión, vamos a leer la visión. Segundo, a través del texto vamos a ver la interpretación de la misma. Y tercero, vamos a darnos cuenta qué enseñanza nos deja Daniel para el día de hoy, qué enseñanza nos deja, ¿no es cierto?, este texto y el libro en general, ¿no es cierto?, para lo que estamos viviendo hoy día o para lo que podamos vivir en un par de años más. Acompáñeme a Daniel 8, versículos 1 al 14, ¿ya? Que es precisamente el inicio del texto y en donde Daniel nos da a conocer esta visión que tiene. Dice lo siguiente: en el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío con un cuerno enorme entre los ojos y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente, y yo vi cómo lo golpeó y le rompió los 2 cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza perdón. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los 2 cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar el carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo. Y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur, hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra. Creció hasta alcanzar el ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba: ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército?
Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días en con sus noches, después de eso se purificará el santuario. No podemos desconocer que existe cierta similitud entre el capítulo 7 que revisábamos la semana pasada, en su contenido, esta visión, animales, ¿no es cierto?, que se enfrentan unos a otros, pero también existen ciertas diferencias en el sentido que el capítulo 7 no se identifica a ninguno de los animales, sin embargo en el capítulo 8 se va a identificar precisamente cuando se conozca la interpretación de este capítulo de los versículos 15 en adelante. Ahora, debemos poner atención precisamente lo que dice el versículo 4 y el versículo 7. El versículo 4 dice, me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder, ni había tampoco quien pudiese librarse de su poder. El versículo 7 dice, yo vi cómo lo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El punto general de esta visión está precisamente relacionada con el poder. Ya la semana pasada Vladimir hablaba acerca de estos imperios que se iban levantando uno tras de otro y se iban sucediendo uno detrás de otro, ¿ya? Y en esta sucesión de imperios obviamente el poder jugaba un papel fundamental, un papel importante. Y por lo cual existe cierta relación, precisamente cuando hablamos de poder y este poder que quiere ejercer este imperio, existe cierta relación precisamente entre el capítulo 3 y el capítulo 8 de Daniel. En el capítulo 3, Nabucodonosor piensa que ningún dios puede librar a los judíos de su mano. Él pensaba que era todopoderoso. Él le pide, ¿no es cierto?, a este grupo de judíos que llegan precisamente a Babilonia que lo adoren que lo adoren a él como un dios. Los judíos lo desafían, son librados del horno y Dios muestra que puede librarlos. En el capítulo 8, tanto el carnero como el macho cabrío, nadie puede escapar de su poder. Hay que entender, ¿no es cierto?, que este poder es precisamente otorgado por Dios. Y hay algo que nos deja claro el libro de Daniel, es que Dios no está solamente preocupado por su pueblo, por cuidar a su pueblo, sino también por otorgar poder a ciertas naciones, pero también restringirle el poder cuando Él lo estime conveniente, y lo vamos a ver más adelante precisamente en el texto. Entonces, por lo tanto, el carnero y el macho cabrío, nadie puede escapar de su poder. El poder de este cuerno pequeño que ejerce, ¿no es cierto?, y emerge de este cuerno que se quiebra, y aparecen estos cuatro cuernos, y de uno de esos cuatro cuernos ejerce este cuerno pequeño, suspende la adoración de los judíos a su Dios y desafía a la propia divinidad. ¿Ya? Finalmente el Señor vindica su santuario y su verdad. Entonces, por lo tanto, vemos esta especie de subida y bajada, esta especie de montaña rusa, en donde los judíos son desafiados, muchas veces tentados a dejar adorar a Dios, llegan a un punto de persecución, de peligro, y nuevamente Dios pone, ¿no es cierto?, esta paz. En el caso, ¿no es cierto?, específico del texto, el santuario es nuevamente purificado e impuesta nuevamente la verdad. Si deja claro algo, no solo esta visión de Daniel, sino todas las otras visiones de Daniel y sueños interpretados precisamente por él, es que precisamente Dios es soberano. Y Él, como les decía recién, Él tiene el control de la historia. Los capítulos de Daniel se mueven en una especie de montaña rusa, por lo cual el libro completo, y tal como lo vamos a seguir viendo durante los próximos domingos, es un llamado a reconocer la soberanía de Dios. Y como muchas veces actuando de manera abierta a Dios y otras tras bambalinas, Dios sigue presente y Dios sigue teniendo el control de la historia de la humanidad. Como les decía en el principio del sermón, este hecho de la soberanía de Dios, este principio acerca de la soberanía de Dios se va a mover de manera transversal durante todo el libro de Daniel, y nos va a dejar súper claro que realmente Dios tiene el control de la historia de la humanidad, y es Él el que pone y saca reyes, y es Él el que determina precisamente el futuro de las naciones, de los imperios y por sobre todo de su pueblo. Pasemos a la interpretación de los versículos 15 en adelante. Como les decía, a pesar de haber similitudes entre el capítulo 7 y el capítulo 8,
también hay ciertas diferencias en el capítulo 7 y 8. El capítulo 7 está escrito en arameo y el capítulo 8 en hebreo. Ya muchos autores concuerdan, en realidad los primeros 7 capítulos de Daniel están escritos en arameo. Muchos autores concuerdan que bien el lenguaje en el cual se ocupa tenía que ver mucho con los destinatarios. ¿Ya? Hasta el capítulo 7 vemos más bien, o el desarrollo más bien de la historia universal del mundo, ¿ya? Pero sin embargo en el capítulo 8 en adelante se produce esta especie de embudo en donde las profecías en sí, y lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en los capítulos finales del texto, las profecías van apuntando y cada vez más cerca del pueblo de Dios. Ya la semana pasada veíamos estos 4 animales que surgían de las aguas y hoy día estamos viendo estos 2 animales que van a representar y van a apuntar de manera súper concreta al destino que van a tener el pueblo judío, sobre todo en el periodo intertestamentario, que es precisamente lo que vamos a conversar ahora. Pero además en este capítulo se nos da también la interpretación, entonces esa es otra diferencia que podemos encontrar en el texto, ¿ya? Si el capítulo 7 no nos decía quién eran esos animales, acá en el capítulo 8 sí son explicados. Entonces por lo tanto les voy a pedir que me acompañen ahí al versículo 15 y 18, del 15 al 18, en donde el ángel Gabriel, ¿no es cierto? Esta figura del ángel Gabriel empieza a dar detalles de lo que significa esta visión que ha tenido Daniel y que ha sido expuesta en los primeros versículos del texto. Versículo 15 dice lo siguiente: mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz desde el río Ulai que gritaba: Gabriel, dile a ese hombre lo que significa la visión. Quiero detenerme un poquito aquí. ¿Quién sino Dios daría la orden, ¿no es cierto?, a Gabriel precisamente para que le explicara, ¿ya? Es Dios hablando a Gabriel y dándole la orden que le dé esta interpretación y le dé sentido a este sinsentido, a esta imagen sin sentido que ha tenido Daniel en los primeros versículos. Pero que sin embargo, ¿no es cierto?, Dios tiene esta respuesta y Dios tiene la forma en que lo va a explicar y tiene el significado precisamente de esta visión. ¿Ya? Versículo 17, cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas. Aquí el texto sigue un patrón que en realidad aparece durante toda la Biblia en las apariciones de ángeles. ¿Ya? En todas las apariciones de ángeles la gente se siente aterrorizada y cae de rodillas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí yo creo que, ¿no es cierto?, que el aspecto de los ángeles tiene más que ver, ¿no es cierto?, con alguien poderoso, mucho más que con esta figura de angelitos chiquititos y con alitas que conocemos rechonchitos. Por lo tanto, cuando se acerca Gabriel a Daniel en el versículo 17, dice que él se siente aterrorizado y cae de rodillas. Pero él me dijo: toma en cuenta, criatura humana, literalmente el texto diría hijo de hombre, que precisamente el concepto o el nombre que después Jesús empezaría a ocupar precisamente en el Evangelio, que la visión tiene que ver con la hora final. Versículo 18. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme, mientras me decía: voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. Continuando, en adelante, la interpretación continúa diciendo lo siguiente en el versículo 20. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y Persia. 21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron en lugar de él, del que fue hecho pedazos, simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Por lo cual, en esta primera parte de la interpretación, podemos darnos cuenta que tenemos 2 reinos, ¿ya? Por un lado, un carnero de 2 cuernos, con uno de ellos más largo, esto representando que a pesar de que el imperio era conocido como un imperio medo-persa, pero de las manos de Ciro, que fue este emperador que llevó al auge del imperio, llegó a tener mayor importancia precisamente Persia. Por eso, a pesar de que parece un imperio unificado en esta imagen que se nos muestra de este carnero de 2 cuernos, uno de los cuernos es más grande que otro.
representando, ¿no es cierto?, que Persia tenía mayor poder sobre los medos, ya a pesar de ser este imperio, entre comillas, unificado. ¿Qué más nos dice? Volviendo un poco al texto atrás, dice que atacaba hacia el oeste, en el versículo 4 de Daniel, estoy leyendo, atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Samuel Schultz, un estudioso de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento, habla precisamente en su libro que se llama Habla el Antiguo Testamento, dice: Persia fue el verdadero primer imperio mundial. A diferencia de los precedentes imperios, Persia incluyó muchas y diversas razas, varios grupos semíticos, medos, armenios, griegos, egipcios, indios y los propios persas. Aquí hay que destacar un hecho. ¿Ya? El hecho de que el imperio medo-persa se haya expandido de gran manera, de hecho ahí en sus pantallas va a aparecer lo amplio que era el imperio, desde Egipto hasta casi a India y por el otro lado llegando casi a Grecia y abarcando toda la zona en la cual se desarrolla la historia, la zona de Mesopotamia, donde está Babilonia, pero también, ¿no es cierto?, Judea, precisamente el lugar donde se encuentra la tierra prometida que Dios le había prometido precisamente a su pueblo. Hay que destacar que el hecho de que el imperio medo-persa haya avanzado de gran forma tenía que ver con sus políticas religiosas que eran más bien un poco livianas. Ya ellos permitían la adoración a otros dioses, a pesar que ellos restauraron, entre comillas, el culto en Babilonia que se había perdido por algún tiempo, al dios Marduk, que era el dios que adoraban los babilonios. Ellos permiten, y se dicta este edicto que permite que muchos judíos vuelvan precisamente a Jerusalén, que el templo sea reconstruido, que las murallas sean reconstruidas, toda esta historia que usted también puede revisar en el libro de Nehemías y Esdras, que nos muestran la época post-exílica, ¿ya? Este imperio pone fin al imperio babilónico que había, ¿no es cierto?, tenido cautivo al pueblo judío, y no solamente al pueblo judío, sino a muchas otras naciones alrededor de ellos. Y esto implica precisamente lo que yo les comentaba recién, este edicto real, que permitió a los judíos cautivos comenzar a volver precisamente a sus tierras. Por otra parte, la visión nos muestra un segundo animal. En el versículo 5 dice que surgió del oeste un macho cabrío con un cuerno enorme entre los ojos y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Versículo 7. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno pequeño. El texto en el del versículo 15 en adelante, donde estamos viendo, ¿no es cierto?, la explicación de la visión nos dice que este macho cabrío es precisamente el rey de Grecia. El gran cuerno del macho cabrío es precisamente Alejandro Magno, que habría vivido entre el año 356 y 323 a.C. Reconocido como un tremendo estratega militar, llevó al esplendor precisamente el imperio griego, pero en el 333 derrotó precisamente el imperio medo-persa, se quedó con toda la región que tenía el imperio medo-persa, anexando también toda la parte de Macedonia, donde él era originario, precisamente el sector de Grecia. Pero tal como lo explica Daniel, el macho cabrío cobró gran fuerza, vino dice que sus pies no tocaban el suelo, así que fue un imperio que se movió rápido, que hizo una conquista muy rápida. Ya Alejandro Magno no perdió ninguna batalla en su vida, como les decía, fue reconocido como un gran estratega militar, pero sin embargo, cuando este macho cabrío, como dice el libro de Daniel, cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo. Alejandro Magno murió a los 32 años, víctima de nadie sabe de qué fue. Hay muchas teorías acerca de la muerte de Alejandro Magno, pero en realidad nadie sabe cómo se puso fin a su vida. Y luego de su muerte, la unidad que había logrado Alejandro Magno, que había logrado, ¿no es cierto?, conquistar este gran terreno que ustedes van a poder ver ahí en su pantalla,
no solamente había sido una conquista, sino que también había llevado a cabo un proceso que se conoce como el proceso de helenización, ¿ya? El desarrollo cultural, el desarrollo, ¿no es cierto?, de la cultura helénica, de la cultura griega, fue llevándose, ¿no es cierto?, a cabo y fue permeando toda la región precisamente del imperio. El desarrollo intelectual, el desarrollo, ¿no es cierto?, de las ciencias, el desarrollo del lenguaje, un lenguaje unificado, la adoración a Dios unificado, fue parte importante del proceso de helenización precisamente que llevó a cabo y que comenzó con Alejandro Magno, pero que después de su muerte no logró o no se logró llevar a cabo, no se logró desarrollar un imperio unificado como había sido hasta el punto en que Alejandro Magno vivía. El versículo 9 nos va a decir y precisamente nos va a mostrar esta forma en que el imperio griego, entre comillas, se desintegra y se divide precisamente en 4 reinos. Dice el versículo 9, de uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio, de uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Que este cuerno que nace de uno de estos 4 cuernos que aparecen después de que el gran cuerno es quebrado, extendió su poder hacia el sur, al este, y aquí pone atención a lo que yo les decía, esta especie de embudo que va a actuar precisamente a partir del capítulo 8 de Daniel, esta especie de embudo en donde cada vez nos va apuntando más precisamente hacia el pueblo de Israel, hacia el sur, hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra. ¿Cuál era la hermosa tierra? La tierra de Canaán, ¿no es cierto? Jerusalén creció hasta alcanzar el ejército de los cielos y derribó algunas estrellas y las pisoteó. Y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó al santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Llegó a tanta arrogancia este cuerno pequeño. En otra versión acá dice, ¿no es cierto?, que en la NBI dice que llegó a sentirse más importante que que el jefe del ejército de los cielos. Otras versiones dicen que luchó contra el príncipe de los príncipes, encontrándose él, ¿no es cierto?, que tenía gran poder. Este cuerno pequeño que nace de uno de los reinos en el cual se divide el imperio griego, es precisamente en el cual el ángel Gabriel le va a dar más detalles a Daniel. Versículo 23. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos, saldrá airoso en todo lo que emprenda, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. Daniel quedó exhausto durante varios días. Daniel quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Quedó agotado por esta terrible visión. Ya yo les decía la semana pasada, el capítulo 7 más bien nos da un panorama general de la historia de la humanidad, pero sin embargo, en el capítulo 8 ya empieza a aparecer esta especie de embudo que yo he denominado, en donde la profecía cada vez se acerca más y apunta más hacia el pueblo de Dios. Creo que un par de veces lo dijimos cuando estábamos en la escuela dominical, lo potente que tiene que haber sido para los judíos y para el pueblo de Israel haberse quedado sin reino, haberse quedado sin tierra y haberse quedado sin nada de lo que Dios le había prometido. Lo hemos visto también en el desarrollo del estudio de los jueves en el Gran Panorama Divino, acerca de cómo Dios les promete esta tierra, pero llega un punto en que Dios se harta de la desobediencia del pueblo y se las quita. Y esto era parte importante de la ley de Dios. Lo podemos ver en Deuteronomio, lo podemos ver en el libro de Jueces,
perdón, de Josué, al final del libro de Josué. Josué, cuando da este discurso recordando precisamente la ley que Moisés, la que Dios le había dado a través de Moisés, él les dice: ustedes llegamos a este punto en donde conquistamos esta tierra, pero Dios no tiene, un poco parafraseando, ¿no es cierto?, el texto, Dios no tiene ningún problema si ustedes se alejan de Él de quitárselas. Y a este punto había llegado precisamente el pueblo. Había llegado en el caso, primero en la destrucción de Samaria en el 7 y tanto, después en la deportación de los judíos a Babilonia, y después Dios le estaba mostrando a Daniel que por causa de la rebeldía del pueblo, nuevamente iban a sufrir, ¿no es cierto?, las consecuencias del pecado. Entonces es súper potente. Yo creo que para Daniel el agotamiento no tan solo por lo que, por lo que habrá significado esta visión, sino también el agotamiento por lo que estaba sucediendo. Yo creo que el capítulo 9 es una respuesta precisamente a lo que está pasando aquí. Dios les está mostrando que el pueblo iba a ser, entre comillas, destruido, que el templo iba a ser pisoteado, que el sacrificio, ¿no es cierto?, que la ley de sacrificios se iba a cortar. Entonces, por lo tanto, todo este sistema de adoración y todo este culto a Dios iba a ser cortado. Y todo eso tenía que ver con la rebeldía que el pueblo estaba teniendo frente a la ley que Dios le había dado. ¿Ya? Los grandes eruditos, volviendo al texto, al capítulo 8, los grandes eruditos de la Biblia concuerdan en que dicho cuerno pequeño, que no podemos comparar con el cuerno pequeño de la que vimos la semana pasada, apunta precisamente a Antíoco IV. ¿Ya? El imperio griego se fraccionó, como lo veíamos y como lo decía el texto, en cuatro imperios que eran imperios helénicos igual, y uno de ellos fue el Seleucida, en donde este imperio se quedó con la parte de Mesopotamia, con Judea y parte de Egipto. eh, y aquí aparece un gobernante que es Antíoco IV o Antíoco Epífanes, que también se conoce con ese nombre, y que gobernó entre el 215, 166, 160 y tanto antes de Cristo. Y lo que hizo Antíoco fue impulsar de mayor forma el proceso de helenización. Ya el proceso de helenización no partió con Antíoco, sino que partió mucho antes con Alejandro Magno a medida que el imperio avanzaba. Y básicamente el proceso de helenización era que la expansión o que hubiese esta expansión de la cultura griega a través de todo el imperio. ¿Ya? Cada vez nos vamos acercando más, nosotros en esta especie de embudo de esta profecía nos vamos acercando más al pueblo de Dios, hacia el pueblo de Dios y hacia la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. ¿Qué es lo que hizo Antíoco? Rechazó todas las divinidades, por lo tanto la única adoración permitida era precisamente la adoración a los dioses griegos. Instó a los pueblos mediterráneos, ya a los pueblos de la región mediterránea, que precisamente ahí está ubicado Israel, a adorarlo como el dios Baal. ¿Ya? Llegó a tanta su locura, ¿no es cierto?, que Epífanes quiere decir, ¿no es cierto?, esta aparición o este Dios humanizado, ¿ya? Era básicamente lo que significaba el nombre. Ya los judíos le cambiaron el nombre haciendo un juego de palabras, diciéndole como este Dios que era loco, ya por todas las cosas que empezó a instaurar. ¿Ya? A este punto trajeron un gran conflicto con el pueblo judío, no tan solo el hecho de, ¿no es cierto?, de que haya querido hacerlos a adorarle como al dios Baal, sino que los hechos son narrados precisamente en un libro apócrifo. ¿Qué significa apócrifo? Que básicamente que no pertenece al canon bíblico, que es el libro de los Macabeos. En Primera Macabeos dice lo siguiente: por aquel tiempo aparecieron en Israel, perdón, el libro de los Macabeos nos relata el desarrollo histórico del pueblo en el periodo precisamente intertestamentario. ¿Ya? Nos va precisamente a relatar la lucha del pueblo judío precisamente contra Antíoco IV. Entonces, por eso tiene tanta información precisamente complementaria a lo que estamos leyendo el día de hoy. Dice: por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaran a muchos diciéndoles: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey y les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos, se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada, se unieron a los paganos, quizás aceptando también otras prácticas religiosas paganas y se vendieron para practicar el mal.
Pero no solo eso, sino que arrastraron a muchos a la negación de su fe, como lo había profetizado precisamente el profeta, ¿no es cierto?, Daniel, hace muchos años atrás. El versículo 11 y el versículo 25 va a decir lo siguiente acerca, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo en el pueblo judío, y de lo que va a hacer Antíoco precisamente en el lugar de adoración. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo, este cuerno pequeño que estamos viendo en el capítulo 8 de Daniel, que precisamente representa a Antíoco. Versículo 25. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior, destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Llegó a tal arrogancia la de Antíoco, que promulgó este edicto real en donde prohibió el sacrificio y la ofrenda en el santuario, cortó, ¿no es cierto?, lo que Dios había instaurado muchos años atrás con Moisés, poniendo pena de muerte para quienes no cumplieran con dichos mandamientos. Pero además, en el año 168 a.C., en un acto final de suprema y estudiada blasfemia, cuando venía regresando de una derrota de Alejandría, quizás venía enojado porque había sido derrotado, ordenó precisamente a todos sus generales que se apoderaran de Jerusalén en el día de reposo, y allí, en el lugar del santuario, puso a un ídolo al dios Zeus, profanó el altar al ofrendar un cerdo y al rociar, no sé, precisamente al rociar la sangre del cerdo en el santuario, ¿ya? Prácticas que Dios había expresamente, ¿no es cierto?, atacado precisamente en su ley, que no se hicieran imágenes de él, y el cerdo era tratado, ¿no es cierto?, eh, como un animal impuro, y Dios había detallado precisamente súper claro cuáles eran las formas en que ellos tenían que adorar, cuáles eran los animales que debían ocupar y la forma en que el santuario precisamente debía ser ocupado. Entonces, la arrogancia de Antíoco llegó a tal punto que profanó el santuario, pero no solamente eso, sino que también asesinó a más de 100.000 judíos en la época en que vivió. ¿Ya? Como dice en el versículo 25, con su astucia propagar el engaño, creyéndose un ser superior, destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Como les decía, el texto en Daniel es precisamente un texto que nos habla de la soberanía de Dios. ¿Ya? Podemos mirar de muchas formas Daniel. Podemos poner mucha atención en las profecías y meternos de cabeza en las profecías. Podemos mirar a Daniel como parte de las enseñanzas de la escuela dominical. Ya a quien no le enseñaron, ¿no es cierto?, cuando chico, las historias de Daniel en el foso, la historia de los amigos de Daniel en el horno de fuego. Pero si hay algo importante que debemos destacar del libro, es precisamente la soberanía de Dios. Es interesante poner atención en el versículo 17 también. Toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Ya como lo hemos explicado en algunas oportunidades, si bien el desarrollo de la historia nos hace darnos cuenta que gran parte de la profecía tuvo su cumplimiento en el periodo intertestamentario, que era precisamente el periodo que yo les comentaba, que se explica y que se relata en varios de los libros apócrifos, y que dan cuenta de esta lucha de los judíos contra este proceso de helenización. No podemos desconocer que tanto el pasaje de la semana pasada, que era la cuarta bestia explicada ahí, y como esta interpretación del capítulo 8 tiene bastante similitud con lo que diría Pablo en 2 Tesalonicenses hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tomando parte del texto del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, dice en el versículo 3 y 4: de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y se ocupa y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Por lo cual podemos indicar que esta profecía que estamos desarrollando y que pudimos revisar el día de hoy, tiene un cumplimiento cercano, sí, pero también apunta precisamente al final de los tiempos, hacia la manifestación de un gobierno malvado que el mismo Cristo destruirá con su venida.
¿ya? Ahora, ¿qué más podemos desprender del libro de Daniel? Que el libro de Daniel es tremendamente contracultural. El libro de Daniel nos muestra una tremenda firmeza a no contaminarnos con la cultura actual. Y ojo aquí que no estoy diciendo, ¿no es cierto?, que tengamos que vivir casi como ermitaños, sino que simplemente nuestro mandato es a no transar nuestros principios bíblicos, a no transar nuestra enseñanza, pese a que la cultura y la sociedad digan totalmente lo contrario, ¿ya? Y si vemos el desarrollo histórico, ¿no es cierto?, de lo que nos ha mostrado tanto el capítulo 7 como el capítulo 8, vendrán tiempos difíciles en donde mucha gente puede ser engañada, transando precisamente sus principios. El apóstol Pedro le dirá a la iglesia en su carta, en 1 Pedro 1, 13 al 15. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando bebían en su ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo que los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. No es de extrañar que en el último tiempo la sociedad se ha levantado en contra de Dios y todo lo que huele a Dios a la sociedad parece que le produce náuseas, ¿ya? Todo lo que huele a Dios es desechado, el ateísmo ha tomado su lugar en la cultura, en los lugares de estudio y pareciese que todo lo que tenga que ver precisamente con nuestra fe produce un enorme rechazo en la gente. En el tiempo en que Jerusalén fue atacado, cuando se desarrolla precisamente esta profecía que estamos hablando, cuando el templo es profanado por Antíoco, hubo personas que estuvieron dispuestas a no transar sus principios. Y a través de la historia, de toda la historia de la Biblia, podemos desprender que hay siempre un pequeño remanente que no está dispuesto a adorar la cultura de turno, que no está dispuesto a comer de la comida del rey o a adorar a otros dioses, precisamente como nos plantea el libro de Daniel. La pregunta frente a esto es, ¿nosotros transaremos? ¿En qué lugar nos encontraremos? ¿Seremos fieles precisamente a Dios? Y Daniel nos muestra precisamente que a pesar de los problemas y de las circunstancias desfavorables, que a pesar, ¿no es cierto?, de las persecuciones, que a pesar de lo que pueda hacer cualquier gobierno de turno, Dios tiene cuidado de su pueblo. Lo segundo que podemos desprender del libro de Daniel, y que lo he repetido más de una vez, que es la idea, ¿no es cierto?, y esta expresión de que Dios es precisamente soberano. Es increíble el hecho de que en medio de una extraña visión, Dios nos pueda dar seguridad acerca del control que Él tiene en la historia. El propósito principal del texto, lo decía también Luis al principio cuando comenzábamos esta serie de sermones, el propósito del texto es precisamente, tiene que ver con que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano y conoce nuestra historia desde principio hasta el fin. Él es el dueño de la historia de la humanidad. A pesar de que exista un gobernante maligno y ataque el templo y al pueblo de Dios en el futuro, a pesar de todo eso, Dios es soberano y va a limitar el número de días de persecución y destruirá precisamente al perseguidor. Dios sigue teniendo el control de la historia a nivel macro, pero no solamente a nivel macro, sino que Dios tiene el control de la historia también de nuestras propias historias. Y el libro de Daniel nos muestra eso. El libro de Daniel nos muestra que Dios no solamente tiene el control de la humanidad al mostrarnos estas imágenes que empiezan a aparecer en el capítulo 2 en el sueño de Nabucodonosor, en el capítulo 7 y 8, ¿no es cierto?, que hemos visto hasta el día de hoy, donde Dios tiene el control de la historia humana, sino que también el libro de Daniel nos muestra que Dios tiene el control particular y la preocupación no tan solo por lo que va a pasar por un pueblo en general, o controlar, ¿no es cierto?, lo que está pasando con el mundo entero, sino que Dios tiene control aún de nuestras propias pequeñas historias. Dios sigue teniendo el control de la historia pese a las circunstancias desfavorables. Dios sigue teniendo precisamente el control de nuestras propias historias. Y eso es un Dios soberano. Como les decía, podemos ver a Daniel como las historias de la escuela dominical que le predicamos a nuestros niños o que muchos de nosotros recordamos. Podemos poner mucha atención en las profecías, ya con muchos grupos, ¿no es cierto?, que ponen mucha atención en las profecías, pero también podemos desprender del libro de Daniel que Dios es un Dios soberano, que tiene control de la historia, que tiene preocupación por su pueblo y que tiene preocupación por cada uno de nosotros. Les animo, hermanos, que a pesar de las circunstancias desfavorables que puedan estar viviendo cada uno de nosotros, Dios tiene el control de sus historias. Le invito a que podamos orar. Gracias, Dios, te damos por este momento
de enseñanza que nos has dado. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, que nuestro espíritu sea edificado, sea fortalecido, y por sobre todo, Señor, que tú te hagas tan latente en nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé tanto convencimiento que podamos, Señor, llegar a estar seguros de que de que tú eres soberano. Si a lo mejor en nuestra mente, en nuestra vida no está esa seguridad, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos edifique en ese punto, que podamos entender que tú eres el Dios que controla la historia, que tú eres el Dios que tiene cuidado de su pueblo y que tú eres el Dios que tiene cuidado de nuestra propia historia. Te damos gracias por todo esto a través de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para cada uno de nosotros y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Buenos días, queridos hermanos. Le damos la gracia al Señor porque Él nos bendice en este día por medio de la escucha de su palabra, por medio de la adoración en comunidad, en pequeña comunidad que es nuestra familia. Pero damos gracias al Señor porque podemos aún reunirnos en familia y podemos también adorar el nombre del Señor y escuchar su palabra. Dios bendiga a nuestro presbítero Ariel, que ha compartido la palabra de Dios con nosotros. Y antes de impetrar la bendición apostólica, me gustaría decir algunas palabras a la iglesia. Queridos hermanos, primero queremos enviarle un saludo cordial y afectuoso como familia. Los echamos de menos. Estamos permanentemente recordándonos de ustedes. Saben que estamos preocupados y hemos estado haciendo algunas llamadas telefónicas o WhatsApp o videollamadas. Yo le pido que si usted ha sentido algún tipo de descuido o de falta de atención, me gustaría que me escribiera para estar atento, porque es probable que, ciertamente, no probable, de que alguno se nos haya pasado por alto. Si no es así, póngase en acción y también llame a otros. Exprese el amor que Dios nos ha dado para nuestra comunidad. Llame por teléfono, comuníquese de la forma que sea, haga reuniones por Zoom o por otra plataforma, disfrute a su familia. Si está en su casa, aproveche bien el tiempo, lea la escritura, ore, vea una buena película, lea un buen libro, aproveche ese tiempo, comparta con su familia. El Señor nos ha puesto a algunos en la casa y tenemos que simplemente estar aquí. Pero aprovechemos cada tiempo. Recuerde que está ahorrando los tiempos de traslado. Y aquellos que aún están trabajando, sobre todo a nuestros hermanos que están trabajando en el sistema de salud, les quiero decir que el Señor los cuida. Y nada está fuera del dominio del Señor. Si no le ha pasado nada es porque Dios le ha cuidado. Pero también, si se contagia, es el Señor quien está presente en esa situación. A Dios no se le escapan los detalles. Por eso, queridos hermanos, yo los animo a orar por aquellos que están saliendo, que están trabajando en el comercio de delivery, aquellos que están emprendiendo, aquellos que están trabajando en el sistema de salud o en el servicio público. Ore por ellos, queridos hermanos. Tenemos un grupo de oración. Yo he enviado la invitación, no es una obligación. Puede unirse al grupo o enviar peticiones de oración a mi WhatsApp para poder compartirlas con los hermanos, el equipo que está orando. Queridos hermanos, también mi última recomendación pastoral y mi última exhortación es que nos mantengamos firmes y fieles en nuestra contribución. Nuestra iglesia se sustenta por la gracia de Dios, manifestada en la fidelidad de ustedes en el diezmo y la generosidad en la ofrenda.
No olvide los tres ítems que estamos teniendo. Primero, diezmo. Debe hacer una transferencia particular indicando que es diezmo. Lo otro es la ofrenda. Si usted la hace domingo tras domingo, si la está juntando mensualmente, lo que sea, tiene que indicar que es ofrenda. Y la siguiente, el siguiente tipo de contribución es la ofrenda solidaria que originalmente la hacíamos en mercadería. Bueno, sea generoso, sea dadivoso. El Señor nos sigue sosteniendo, pero ha decidido también sostenernos como iglesia por medio de su aporte y por medio de su fidelidad y su generosidad. Agradezco mucho a aquellos que han tenido gestos de cuidado con nosotros como familia, los diáconos que nos han llamado y también así algunos hermanos. Se valora tremendamente. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda semana, una semana bendecida, y perdón que me haya alargado tanto, pero necesitaba decirles estas cosas. Los extraño mucho, los amo y ya nos vamos a volver a encontrar. El Señor está en control. Los invito a recibir la bendición de nuestro Señor. Amada Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión, la llenura y el consuelo del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, un abrazo caluroso y sincero de parte de su pastor que le ama.